días, sea cada uno bienvenido a Conectados con el Cielo. Bienvenidos a nuestro estudio para hoy domingo. Vamos a orar para poder comenzar con nuestro estudio y así que Dios pueda bendecir el estudio de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este nuevo día, por esta nueva semana que nos das. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tu bendición ha estado con cada uno de nosotros. Ahora, Padre, queremos estudiar tu palabra, queremos aprender más de ti, Señor, y queremos también que tu Espíritu Santo pueda instruirnos, pueda guiarnos y pueda enseñarnos en esta mañana. Y, Señor, que todo sea para honra y gloria tuya, Padre, y que nosotros podamos crecer, Padre, en conocimiento y que podamos también crecer en gracia para contigo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, y nos ponemos en tus manos, que esta nueva semana, Señor, podamos estar cada día, Padre, tomados de tu mano y sabiendo de que tú luchas nuestras batallas. Ayúdanos a confiar en ti y a llevar todo, Señor, en oración a ti. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu amor y tu misericordia. Oramos en Jesús. Amén. Lecciones de Josué acerca de la fe. Ese es el tema del trimestre. Y llegamos ya a la lección número 6. Casi llegamos ya a la mitad del trimestre. Ya la sexta semana. El enemigo interno es el tema para esta semana. El enemigo interno. Y para hoy, domingo 2 de noviembre, el título para el estudio, el tema para el estudio de hoy es Incumplimiento del Pacto. Ese es el tema para el estudio de hoy. Y lo encontramos en el libro de Josué, en el capítulo número 7. Ahí encontramos el estudio para hoy. Y habla acerca de algo vergonzoso, algo doloroso, algo lamentable y humillante hasta cierto punto, podríamos decir también, porque ese capítulo nos habla de la derrota de Israel cuando fue a la batalla contra la nación de Ai. Así se llama la nación y fueron derrotados por eh, por, lo, por, por los habitantes de Ai, por los guerreros de Ai. Y es que hasta el estudio de hoy, hasta el día de hoy, hemos estado estudiando que Dios dijo que Él pelearía las batallas por su pueblo de Israel. Eso es lo que hemos estado estudiando. Y la única condición era que los israelitas debían ser obedientes a sus mandamientos, debían de ser fieles al pacto que tenían con Dios, ¿verdad? Y además tenían que confiar también plenamente en Dios. Y esa es la primera lección o es una de las lecciones que nosotros hemos aprendido durante estas 5 semanas anteriores. Y si Dios dice que Él va a pelear nuestras batallas, ¿verdad? Ya llevándolo a la práctica para nosotros hoy en día, si Él ha dicho que va a pelear nuestras batallas, eso no significa que nosotros no vamos a tener nada que hacer. No significa que nosotros no tengamos responsabilidad en esa batalla. Dios ha sido claro y lo único que quiere de nosotros es obediencia y fe. Eso es lo que Él reclama de nosotros. Eso es lo que Él quiere para cada uno. Eso es lo que Él exige de nosotros. Que seamos obedientes, que seamos leales al pacto y que tengamos fe, que tengamos confianza en Él. Y leamos el versículo número 1, Josué 7:1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, dice. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Bien, nos damos cuenta acá de que desde el primer versículo, desde el principio, se nos menciona detalladamente uno de los motivos por los cuales
el pueblo fue derrotado en esa batalla. Primeramente se nos dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, dice el versículo que leímos. Si esto se traduce literalmente, esto significa transgredieron una transgresión, si se traduce literalmente en el original. Pero al traducirlo, y para evitar esa redundancia, se traduce como actuar solapadamente, cometer un acto traicionero, o como decimos nosotros a veces, actuar a escondidas, hacer las cosas de escondidas de alguien. Eso es lo que significa. Y así podemos traducir nosotros el versículo 1. Importante hacer notar también que se menciona que se está considerando culpable a todo el pueblo de Israel por causa de la transgresión de uno de sus miembros, de uno de sus habitantes. Aunque el pecado no era público, todavía no era público, se consideraba a Israel culpable como nación. Entonces, debido a eso, la bendición de Dios no podía llegar hasta el pueblo de Israel. Y el pecado de una persona afectó a todo Israel. Imagínense qué tremendo. El pecado de uno afecta a todo, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel afectó el pecado. Entonces, de la misma manera, los culpables dentro de una iglesia, ya trayéndolo a la práctica, dentro de una iglesia pueden impedir, un pecado puede impedir que la bendición divina descanse sobre esa iglesia, ¿verdad? Y si ésta aún deja de tomar las medidas necesarias cuando conoce el pecado, llega también a ser participante del pecado. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Que a veces, si alguien se entera de un pecado y lo mantiene oculto también y no lo dice, no del pecado de él, sino que se da cuenta del pecado de alguien más y no lo dice, entonces, claro, hay un proceso, ¿verdad? Mateo nos da esa guía. Si no lo dice, entonces dice que también es participante en ese pecado. Qué tremendo. Sobre esto, Elena de Guay es muy enfática, es muy clara cuando habla sobre este tema. Cuando ella escribió, inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, capítulo titulado El deber de reprender el pecado. En la página 344, ella escribió lo siguiente, y es bien duro lo que dice. El prejuicio que se ha levantado contra nosotros, dice ella, porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos es injusta. Ellos estaban en ese momento denunciando algún pecado y los estaban acusando de injustos, de duros, de severos, por estar denunciando el pecado que se les había manifestado. Y continúa la lectura. Dios nos ordena hablar y no queremos callar, dice ella. Si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios lo pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Imagínense. Se me ha mostrado en visión muchos casos que provocan el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre ellos. Qué tremendo. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable, simplemente porque rehuían al desempeño de un claro deber bíblico. Imagínense, aquellos que pasaban por alto y no decían nada a los pecados, el pueblo los tenía
como unas personas amables, como unas personas buenas. Imagínense, ¿verdad? ¿No les suena algo familiar? ¿Verdad? Y simplemente dice, porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. Oiga bien, un deber bíblico. La tarea no era agradable para sus sentimientos, por lo tanto, lo eludían, evadían esa responsabilidad. Aquí el consejo también es para aquellos que en algún momento tienen que en algún momento tiene que aplicarse la disciplina, ¿verdad? Aquellos que en algún momento cometen pecado, a ellos hay que aplicárseles la disciplina eclesiástica, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque si ha cometido pecado, el pecador debe asumir con la responsabilidad, con toda responsabilidad, y no debe enojarse porque los dirigentes lo que están tratando de hacer es redimirlo de ese pecado. Están tratando de hacer que deje el pecado, que vuelva al redil limpio de pecado y que siga con los caminos de Dios. Eso es lo que se trata de hacer cuando se hace una disciplina eclesiástica con amor, con amor. No solo voy a aprovecharme, hoy me desquito con aquel. No, no se trata de eso. La disciplina eclesiástica se aplica con amor, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido, porque se trata de salvar al pecador, no de hundirlo más. Entonces, la lectura sigue diciendo, el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso, ¿verdad? No se va a ver como menos el pecado, ¿verdad? Se va a hacer del ojo pacho, como decimos. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la hora final que se hace en favor de la iglesia. Oiga, y vea lo que dice acá, especialmente en la hora final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto los expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, un tintero, ¿verdad? Donde el tintero es donde va la tinta, ¿verdad? Entonces había uno que tenía, dice, a su lado un tintero y díjole Jehová, eso está en Ezequiel 9:4, y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ese es el sellamiento que Dios va a ejecutar en aquel día para aquellos que gimen, dice, y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en el mundo. Está hablando del sellamiento de los fieles. Mis queridos hermanos, o sea, si yo estoy vivo, yo quiero ser sellado. Yo creo que también tú, si estás vivo en ese momento, vas a querer también que se te ponga el sello, ¿verdad? Pero sigamos con el estudio en Josué 7, versículos 2 al 5. Ahí se describen los sucesos de la batalla contra Ai. Ahí es donde se describen los sucesos, lo que pasó, cómo fue derrotado el pueblo de Israel, pero antes Josué había mandado eh, a investigar el pueblo de Ai y vinieron confiados de que era un pueblo que no tenía murallas fuertes, no estaba fortalecido ese pueblo, que era un pueblo pequeño y que bastaba con poca gente, que no, o sea, ese fue el consejo que dieron aquellos que los espías que mandó Josué, ¿verdad? Que no mandara a todo el ejército, sino que solo a los más fuertes. Eso fue lo que pasó. Entonces, veamos cómo describe Elena de Guay esta derrota.
¿verdad? Ella lo escribe en el Cristo Triunfante, en su libro El Cristo Triunfante, 10 de mayo, página 139. Ella describe lo siguiente: cuando regresaron derrotados de la batalla y deshonrados por el enemigo, Josué, y aquí está lo que dice Josué 7, 6 al 9. Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar por este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, dijo Josué. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú? Le dice al Señor Josué, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esa fue la oración de Josué. Si, y continúa la lectura. Si tenéis discernimiento espiritual, dice Elena de White, podréis ver en la oración de Josué que lo que Acán estimó como una cosa muy pequeña fue causa de gran angustia y pesar para los hombres responsables de Israel. Acán, la parte culpable, no sintió la aflicción, dice ella, tomó todo muy fríamente, bien tranquilo, bien relajado, dice Elena de White. Sigamos leyendo ahora lo que dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 292 y 293. Siempre sobre este suceso. Dios fue muy exigente en cuanto a Jericó. No fuera que el pueblo se encantara con las cosas que los habitantes habían adorado y sus corazones se apartaran de Dios. Previno a su pueblo con órdenes muy absolutas. Sin embargo, dice, a pesar de la orden solemne de Dios mediante la boca de Josué, Acán se atrevió a transgredirla. Su codicia lo condujo a tomar de los tesoros que Dios le había prohibido que tocara, porque la maldición de Dios estaba sobre ellos. Ese es el anatema. Y debido al pecado de este hombre, el Israel de Dios fue tan débil como agua entre sus enemigos. Y aquí no vamos a tratarlo específicamente de lo que Acán se quedó. No es eso. Esa fue la acción, ¿verdad? Sino que el hecho de la desobediencia. Y eso es lo que debemos aprender nosotros. Uno desobedeció y todo el pueblo de Israel dejó de recibir la bendición de Dios. Todo el pueblo pagó el pato, como decimos, ¿verdad? Acán desobedeció y pecó y el pueblo pagó el pato, como decimos, ¿verdad? Pagó por culpa de Acán. Entonces, cuando la iglesia no prospera, mis queridos hermanos, cuando la iglesia no prospera, es porque hay pecado oculto entre alguno de sus miembros. Así es, eso es. Entonces, sigamos con el texto eh, que estábamos leyendo de Elena de White. Josué y los ancianos de Israel, dice, estaban en gran aflicción. El pecado de Acán había causado aflicción en Josué y en los ancianos. Se postraron ante el arca de Dios en la humillación más abyecta porque el Señor estaba airado con su pueblo. Oraron y lloraron ante Dios. El Señor habló a Josué. Levántate, le dijo, y esto ya está en Josué 7, 10 al 12. Levántate, le dijo. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y es que Josué no sabía lo que había ocurrido. Josué no sabía nada de lo del pecado, ¿verdad? Pero ya vamos a ver también, más adelante, vamos a ver esa parte. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Israel quebrantó su pacto, dice, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, le dijo, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estará más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Eso está en Josué 7, 10 al 2. Bien. Dios le dio la orden a Josué, levántate.
¿verdad? Y que tomara cartas en el asunto. Y le explicó qué era lo que había pasado. Le dijo cómo lo tenía que hacer. Y tomó acción Josué. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Dice Josué 7:13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Antes de estar en la presencia de Dios, Josué manda santificar al pueblo. ¿Cuántas veces usted ha oído que hacen convocatorias para santificar al pueblo? Nuestros dirigentes, ¿cuántas veces lo han hecho? ¿Cuántas veces han hecho convocatoria para santificar al pueblo? ¿O será que ya no es necesario? ¿Cuántos programas para santificar o consagrar al pueblo se hacen al año? ¿Serán esos campamentos los que santifican a los jóvenes de nuestra iglesia? ¿Verdad? Hoy con las redes sociales, pues no es necesario ir a a los campamentos, ¿verdad? Porque hay publicaciones donde se ve lo que hacen, pues es una vergüenza. Es una vergüenza total lo que hacen en algunos campamentos, ¿verdad? Entonces, no es necesario ir, ¿verdad? Se lo puede ver mucho a través de las redes lo que hacen en esos campamentos. ¿Serán todos esos congresos también que programan los que santifican a la iglesia? Esos congresos que hacen, santifican a la iglesia. Congreso de jóvenes, congreso de matrimonios, ¿verdad? Si usted ha ido o ha visto en las redes sociales, lo que hacen, usted se puede dar cuenta de la realidad. Y alguien podrá decir, si el hermano Ronnie ni siquiera va a esos congresos. Probablemente tenga razón, pero por eso le digo, yo no voy porque ya sé lo que hacen. En las redes sociales está claro lo que hacen. Algunos que otros sí, es de agradecer a Dios porque uno regresa consagrado y creció espiritualmente en esos congresos. Yo lo he vivido, pero algunos, ¿verdad? Contaditos con los dedos de una mano. Entonces, pero cuando me doy cuenta también de quién o quiénes son los invitados a esos congresos para dar los temas, prefiero quedarme también, porque ¿qué me va a enseñar alguien y no es que yo sepa, sino que ¿qué me va a enseñar a alguien que dice que nuestros pioneros son los mayores herejes? Nuestros pioneros adventistas son los mayores herejes que han existido. ¿Qué me puede enseñar a alguien que diga eso? Alguien que publica videos bailando despacito, ¿verdad? ¿Qué me van a enseñar? O sea, ¿qué voy a aprender yo ahí? O sea, no. ¿Qué me va a enseñar alguien que predica contrario a los principios bíblicos? ¿Verdad? Que dicen, dejen a los jóvenes que adoren como ellos quieren, no los molesten. Hay alguien que dice, usted puede bailar o puede llevarle serenata a su esposa, que la Biblia no lo prohíbe, dice. ¿Qué me puede enseñar una persona que predica eso? ¿Qué voy a aprender yo de esa persona? En lugar de consagrarme, lo más probable es que venga más perdido que como iba. Y lo más lamentable de esto es que cuando se denuncian, muchos dicen crítica. Muchos dicen dejen de criticar, no digan nada. ¿Cómo no vamos a decir nada? Ya leímos lo que dice Elena de Guay. Si no se dice nada es que somos partícipes de ese pecado. Entonces, hacen ver como que uno está criticando a los falsos maestros. Entonces, Josué le dijo al pueblo, santifícalos para mañana, santificaos para mañana. Y luego sigue con la historia de lo que sucedió con Acán. Tremendo. Imaginémonos si Dios actuara así hoy en día. Cuánta misericordia tiene Dios, mis queridos hermanos. Cuanto más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Demos gracias a Dios por eso. Vamos a finalizar con el otro motivo por el cual se perdió la batalla contra Ai. Y fue que Josué no consultó a Dios lo que tenía que hacer.
Con el informe que trajeron los espías, se llenaron de autoconfianza, se creyeron que por sus propias fuerzas iban a derrotar al pueblo de Ai. Lo menospreciaron y Dios los dejó bajo su propia voluntad y el resultado fue derrota para los israelitas. Y por eso mencionaba al principio, ¿verdad? Porque Josué no sabía qué era lo que había sucedido, por qué habían sido derrotados. ¿Verdad? Josué pensó y creyó que Dios iba con ellos, pero Dios se había apartado por el anatema, por Acán que había cometido, pero Josué no lo sabía. Pero Josué no lo sabía, pero si Josué hubiera consultado a Dios, lo más probable es que Dios le dice, arregla este asunto primero y después vas a la lucha, vas a la batalla contra Ai. A lo mejor eso le hubiera dicho Jehová. Pero Josué y los ancianos no consultaron a Jehová. Y por eso es que Dios no los acompañó a esa batalla. Porque si los hubieran consultado, Josué se hubiera enterado que había un tema, resuelve el problema y a lo mejor después, entonces Dios le dice, ahora sí, vamos a la batalla. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que no hizo Josué. Y eh, el pueblo bueno, eso de que no consultó ya le había pasado, porque le pasó con los gabaonitas. ¿Verdad? Y ahora lo volvía a repetir. No consultaron a Dios qué era lo que tenían que hacer. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel había incumplido su pacto con Dios a causa de un miembro del pueblo, de Acán. Lo mismo nos pasa hoy en día. Nuestra lucha espiritual es de dominio propio. ¿Cuántas veces hemos fracasado, hemos terminado cometiendo pecado contra Dios porque confiamos en nuestra propia sabiduría, confiamos en nuestro conocimiento? Confiamos en nosotros mismos que creemos que tenemos fuerza suficiente o vemos aquello sencillo y por eso no lo consultamos y nos llenamos de autoconfianza. ¿Cuántas veces hemos incumplido nosotros el pacto con Dios? Querido hermano, Dios quiere que todo asunto que vayamos a tratar o a realizar, lo llevemos a Él en oración. Él quiere darnos la sabiduría y la victoria o el éxito en todo lo que nosotros emprendamos. No nos olvidemos de Dios. Él siempre estará allí para fortalecernos en todo aspecto. Permite, mi querido hermano, que Dios haga su parte en cada trayecto de tu vida. Que Dios sea tu socio en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas en esta tierra. Que Dios sea tu socio. Solo así vamos a poder ser victoriosos. No hay otra manera. Solo así vamos a poder tener éxito. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.